dos pilares de la agricultura biodinámica. Uno son los preparados y otro son las influencias cósmicas. Estas influencias cósmicas que estuve describiendo brevemente a través de la manera como influyen sobre la naturaleza y dan forma a las plantas, y podemos asociar cada familia vegetal con un proceso planetario particular. Es una ciencia amplia, es una búsqueda prácticamente inagotable. Pero en la actividad práctica del agricultor, las influencias cósmicas son muy presentes. Y si comenté lo que hacían nuestros antepasados de manera intuitiva, ellos pues recibían esas informaciones de allá, del cielo, del cosmos, y percibían el momento adecuado para realizar la cosecha, o para realizar la siembra, o para trabajar la tierra, ¿sí? Hoy en día, pues, la mayoría de nosotros, o de las personas que viven en las ciudades, si yo les pregunto, bueno, ¿en qué fase estamos de la luna? Pues la mayoría se va a rascar la cabeza y se va a preguntar, ¿la luna? Ah, no había pensado en que la luna tenía fases, ¿no? Perdone por la caricatura, pero realmente no estamos muy acostumbrados cuando vivimos en la urbanidad en observar el cielo, ¿no? Porque muchas veces está como opacado por todos los humos y por todas las fuerzas que emanan del suelo urbano. Pero en el campo sí, alcanzamos a verlo. Aunque aquí en Colombia, pues tenemos que aprender a observarlo en el momento adecuado, a sabiendas de que pues hay días lluviosos y a ciertos momentos pues está muy claro el cielo y entonces está lleno de estrellas y por ahí está la luna también, ¿no? Y entonces, ¿en qué consisten estas influencias cósmicas? Pues realmente tienen, desde Rudolf Steiner, las influencias cósmicas emanan desde los planetas que nos rodean. Y para empezar con la luna, ¿no? Más allá de la luna están los planetas interiores que se llaman Mercurio y Venus, que se encuentran en ese mapa del sistema solar entre nosotros y el Sol, y están los planetas exteriores como Marte, Júpiter, Saturno, que son los que consideramos como planetas exteriores y que son los que tienen cierta influencia sobre la Tierra, ¿no? Hay dos puntos de vista. Un punto de vista es una mirada heliocéntrica. Helios en griego significa sol, y que es la mirada que nos enseñan en la escuela, ¿no? Hay un sistema solar, un sol, unos planetas que giran, pero en realidad, pues aquí estamos en la Tierra y estamos viendo salir la luna, el sol, los planetas al este, recorrer el cielo y como acostarse, por decirlo así, al oeste, ¿no? En esta eclíptica, que es un gran disco en el cual circulan esta luna, el sol, los planetas y también, más allá de todos ellos, las constelaciones, que llamamos las estrellas fijas, ¿no? Son un conjunto de 12 constelaciones. Hay algunas más desde el punto de vista astronómico, pero las que tienen realmente una influencia son estas 12 constelaciones que cierran el círculo completo a nuestro alrededor, ¿no? Y entonces hubo varias personas que volvieron a sensibilizarse o a inquietarse o a tener preguntas acerca de cómo influye el cielo sobre nosotros, ¿no? En una etapa evolutiva de la humanidad donde lo que queremos son cosas como respuestas palpables, ¿no? Donde cuando caminamos miramos el suelo, no miramos el cielo. Entonces era complicado y iba un poquito al encuentro de lo que prevalecía, ¿no? Personas como Lili Kolysko fue una de las primeras personas que se dedicó realmente de manera científica a percibir cómo influye un eclipse lunar en el recorrido de una sustancia en un papel absorbente realizado de manera muy metódica
para poder comparar entre el momento del eclipse y fuera del eclipse, en el momento de la luna llena y fuera del momento de la luna llena, ¿no? Y entonces ella pudo observar y asentar datos que indican que sí hay algo que está pasando ahí, ¿no? Posteriormente hubo otros investigadores que realizaron estas actividades hasta pues a mitad del siglo pasado, una señora que se llama Maria Thun, que es conocida en el medio biodinámico a través del mundo. Ella era hortelana, cultivaba hortalizas y en su terreno pues tenía diversos bancales, es decir, espacios propios para los cultivos, y realizó experimentos y sembró. Y sembró pues prácticamente todos los días, pero ella tenía los efemérides en la mano, ¿no? Los efemérides son las indicaciones científicamente transcritas de lo que está sucediendo en el cielo. No era como los tiempos de Ptolomeo y de los antiguos griegos y egipcios que miraban el cielo, los antiguos mayas, los antiguos de todas las culturas del mundo, observaban el cielo y sí asentaban datos, ¿no? A su manera, pero observaban el cielo. Hoy en día, pues, sentarnos a observar el cielo lo podemos hacer, pero no vamos a durar mucho tiempo observándolo. ¿Por qué? Porque nuestra consideración hacia el tiempo ha cambiado, ¿no? Esto es evidente. Entonces, los efemérides nos dan los datos y nos dice qué está pasando en el cielo. Y en base a lo que está pasando en el cielo, voy a hacer mis siembras, mis pruebas. Y entonces realizó esto durante muchos años y logró obtener un calendario que lo llamamos el calendario de las siembras, y que en ciertos países, quien quiera que cultiva hortalizas, quien sea que cultiva hortalizas, pues lo busca. ¿Por qué? Porque siente que es por ahí que va la cosa cuando queremos sembrar. Cuando hacemos un almácigo, es decir, que ponemos semillas en una cajita y que van a ser unas plántulas que vamos a trasplantar, y que a veces ponemos unas cuantas semillas y todas germinan y son maravillosas, y a veces sembramos y no sale ni una o sale la mitad, debe de haber algo ahí, ¿no? Entonces, pues miramos hacia el cielo y probablemente allá nos da la respuesta. El hortelano tiene esa intuición, ¿no? Entonces, este calendario pues toma en cuenta diversos movimientos que se están dando en el cielo, ¿no? ¿Y cuáles son los movimientos que van dándose en el cielo? Es, por ejemplo, en donde estamos aquí en la Tierra, está el Sol, en ese sistema solar, y detrás del Sol hay al fondo, una constelación, ¿no? El Sol, conforme se mueve la Tierra alrededor del Sol, pues el Sol, como hay una constelación diferente alrededor, ¿no? El año, durante un año, la Tierra recibe la influencia de una constelación a través del Sol sobre la Tierra, ¿no? Estos son como los signos zodiacales, y en astrología tienen fechas muy determinadas, ¿no? Los 21 o 20 de cada mes más o menos se cambia de signo. Yo nací bajo tal signo, tú naciste bajo tal signo, tú eres un Leo, tú eres un Escorpión. Eso es astrología. La astronomía, pues, tiene como una visión de ello, pero que corresponde a la realidad, es decir, a lo que realmente sucede en el cielo en el momento presente. La astronomía nos da los datos de una realidad que se hizo o que tuvo lugar hace aproximadamente 2000 años, ¿no? Entonces hay un ligero desfasamiento entre los momentos en que consideramos que el Sol tiene una constelación detrás de él que influye sobre la Tierra. Nosotros tomamos en cuenta el punto de vista astronómico, que es la realidad, ¿sí? Y este punto de vista astronómico tiene como consecuencia de que hay un lapso de tiempo más o menos largo según frente a cuál constelación se encuentra el Sol, ¿sí? La constelación de Escorpión, que todos, me imagino, han algún día observado, pues es una constelación que se ve inmensa en el cielo, ¿no es cierto? Y nos describe realmente la silueta de un escorpión, ¿no? Entonces, el tiempo que el Sol está frente a Escorpión
es como un largo periodo que puede durar más de un mes, ¿no? Sin embargo, hay otras constelaciones que son más pequeñas, que tienen recorren menos espacio en el cielo y que el Sol tarda solamente 2 semanas o 3 semanas frente a ello, ¿no? El número exacto de días pues está asentado en ese calendario. Este es el movimiento del Sol frente a las constelaciones. Bueno, hemos hablado de la Luna. La Luna tiene diversos como ciclos, ritmos, ¿no? Uno de los ritmos es el ritmo de la Luna llena y de la Luna nueva, ¿no? Este es un ritmo sinódico que como abarca como 29 días y que pues se da casi 13 veces en un año, ¿no? Y realmente hoy en día la mayoría de los agricultores trabajan con este ritmo de la Luna, al menos en nuestras latitudes. Y fíjese que es muy interesante porque por el hecho de que yo estoy viajando en diversos lugares, en diversas latitudes, he podido percibir que lo que en ciertas regiones prevalece y que se realiza, por ejemplo, el hecho de cortar un árbol para la construcción, pues en la región donde yo vivo, en México, que es en el altiplano, donde un clima que lo llamamos tropical templado, pues esperamos a que la luna sea vieja, que estamos cerca de la luna nueva, para cortar este árbol porque las fuerzas se van hacia la tierra. Y entonces al cortar el árbol, él tiene menos sustancia acuosa en él y el proceso de secado, de deshidratación, se realizará de manera más armoniosa, ¿no? Un árbol que fue cortado a contracorriente, es decir, en luna llena, entonces, pues, si es para la construcción, soy testigo de haber visto un árbol cortado así y hecho tablas o vigas, y a los menos de 10 años, este árbol pues, va a encontrar un problema de invasión de insectos xilófagos, ¿no? Polillas. Y si es un árbol cortado con destino a ser utilizado en el fuego para calentar el horno, para hacer el pan y esas cosas, pues un árbol cortado en luna llena, en mis tierras, nunca se seca. Puede tardar 2 años ahí y nunca se seca. O por lo menos no va a tener el poder calorífico de un árbol cortado en luna nueva. O justo un poquito antes de la luna nueva, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero para decirlo, continuando en el tema, yo voy al sureste de mi país y voy en la zona tropical, en Quintana Roo, y ahí lo normal es de cortar un árbol en luna llena. Y yo traté de entender por qué. Pues realmente lo que sucede ahí es que las sustancias que contiene el árbol son diferentes y tiene que ser cortado en ese momento, porque si se corta en el otro momento, pues se pudre. Así son las cosas. Lo importante es saber que existe una influencia que proviene de este ritmo de la luna, ¿no? El ritmo de la luna llena hacia la luna nueva, que dura 29 y pico de días. Hay otro ritmo que es el ritmo sideral, que es el paso de la luna frente a las constelaciones. Porque yo les hablé del Sol, que está frente a las constelaciones, pero la luna, que está cerca de nosotros y que también se levanta al este y se acuesta al oeste, pues pasa frente a las constelaciones, ¿no? En un ritmo mucho más rápido, por supuesto, porque dura este ritmo para volver a encontrarse frente a la misma constelación, tarda como 27 días, ¿no? Entonces, ahí recibimos una influencia diferente. Es a través de la luna. La luna que tiene como influencia sobre el poder germinativo de las plantas, sobre el movimiento de las aguas, ¿no? La marea, ¿no? Entonces, sumando a la fuerza lunar la fuerza o las fuerzas formadoras, por decirlo así, que provienen de las diferentes constelaciones frente a las cuales pasa la luna, eso es algo que hizo o realizó María Thun a lo largo de sus investigaciones.
Y nos aportó realmente como resultados fantásticos, y que sí, yo los he comprobado en mi experiencia y mi vida de agricultor, y particularmente por el hecho que nosotros trabajamos con plantas medicinales. El hecho de cortar las plantas medicinales en el buen momento nos permite poder, pues, asegurarnos de la conservación de sus cualidades organolépticas y también de su conservación en el tiempo, ¿no? Yo he cortado plantas en un momento inadecuado y a los 6 meses voy a ver el costal de la planta seca, la levanto y sale polvo. Ya se echó a perder la planta. Y la planta que fue cortada en el momento óptimo es una planta que puede tardar 2 años en ese costal y mantiene su olor, su sabor y sus propiedades. Eso lo puedo expresar porque lo he vivido, ¿no? Y entonces, adentro de estas influencias cósmicas, lo que María Thun ha especificado es partir de los elementos. Hay 4 elementos: tierra, agua, calor y aire, ¿no? Y las plantas tienen órganos diferentes que son representativos o portadores de estos elementos, ¿no? La raíz está asociada al elemento tierra, ¿no es cierto? El tallo y las hojas son asociados al elemento agua. Hay un movimiento de circulación ascendente y descendente en esta parte de la planta, ¿no? Y luego ya cuando forma la flor, y en la flor, pues en una flor común diría yo, están el pistilo y las anteras, hay la formación del néctar y del polen. Todo esto pertenece a la esfera de la luz del aire. La flor se abre a la luz. Efectivamente hay flores que se abren en la noche, son excepciones, son particularidades. La mayoría de las flores se abren en el día y se cierran en la noche, ¿no? Y después de la flor, la planta vuelve a encogerse y forma la semilla en su seno, ¿sí? Y la semilla es como asociada al elemento calor, ¿no? Un estado de la materia, ¿sí? Entonces, ella ha percibido esto y ha podido percibirlo a través de las siembras. Del sembrar en un momento o en otro momento, pues incentiva el órgano de la planta, o incentivaba en su búsqueda uno o otro órgano de la planta. Entonces ella se dijo: algo pasa, la luna está pasando frente a tal constelación, en este momento yo sembré y mi rábano, por decirlo así, pues creció de manera armoniosa, preciosa, y sacó una raíz magnífica. A los 30 días podíamos comerlo y estaba sabrosísimo, ¿no? Entonces, esta constelación particular pues tenía probablemente, me parece, una influencia sobre la raíz, sobre el elemento tierra, ¿no? Y luego, adentro de todo su camino, porque pues imagínense, son años y años de investigación, pues ella se ha podido dar cuenta que en otro momento que sembró su rabanito, por dar el ejemplo, pues el rabanito desarrolló hojas muy grandes, fantásticamente grandes, que pues me invitaron a ser ofrecidas a mis conejos, ¿no? Y se comieron las hojas con delicia, ¿no? Y en otro momento lo que sucedió fue que a las 3 semanas ya este rábano ya estaba queriendo dar flor y semilla. Oh, ¿qué pasó? Y la raíz quedó muy escueta, pero el tallo se alargó y salieron las flores. Entonces hubo una influencia ahí sobre el elemento floral, ¿no? La luz fue más fuerte en ese momento. Y así, ¿no? Hay como todo ese ciclo, ese ritmo en las influencias de las diferentes constelaciones frente a las cuales pasa la luna. Y obtenemos en sí trígonos, se llaman trígonos estos momentos porque forman como en ese círculo zodiacal, se puede formar triángulos equilaterales que cada punta está frente a una constelación que está teniendo la misma o la influencia sobre el mismo elemento de la planta, ¿sí? Muy interesante, y realmente pues es lo que buscamos cuando queremos sembrar en el momento adecuado. Ahora, adentro de todo esto, pues hubo momentos
que sin embargo fueron un poco particulares. Es otro ritmo que tiene la Luna por el hecho de que la Luna no describe un círculo perfecto alrededor de la Tierra, sino que es una elipse, ¿no? Y entonces hay momentos en que la Luna está más cerca de nosotros y hay veces que está más lejos. La diferencia es aproximadamente de unos 40.000 kilómetros, que no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Y entonces en el perigeo, que es el momento que la Luna está cerca de nosotros, pues hay una influencia mayor. Y si nosotros trasplantamos en perigeo, pues arriesgamos, según el tipo de trasplante que hacemos, arriesgamos la vida de la planta si es una plantulita como una lechuga chiquita, muy frágil, así, porque las fuerzas ahí son muy potentes, ¿no? Y lo mismo cuando es lo opuesto, diría yo, que es cuando la Luna está muy lejos, pues se debilita su influencia. Entonces también ese factor se toma en cuenta en el calendario de las siembras, ¿no? Ahora bien, hay otro movimiento que en el lugar donde fue emitido o investigado qué hacer, digamos, estas influencias cósmicas, también en los lugares que son exteriores a los trópicos, hay un movimiento cada vez más patente conforme nos alejamos del trópico, que es el movimiento de la Luna ascendente y descendente. En efecto, la Luna recorre el cielo, ¿sí? Y no siempre la vemos, si somos sensibles y atentos a su recorrido, no siempre la vemos pasar por el mismo lugar en el cielo. A veces la vemos súper alto allá en el cenit, está ahí, aunque sea media luna o cuarto menguante, cuarto creciente, lo que sea, luna llena, está en el cenit. Y hay veces que la vemos más abajo, ahí en su recorrido, ¿no? Entonces ella tiene como una forma de desplazarse alrededor de la Tierra que crea un cierto ángulo con la eclíptica, que es el común de los movimientos como el del Sol, que vemos aparecer al este y desaparecer al oeste, ¿no? Hay dos puntos de encuentro y una línea en medio que sí forma este eje, que es el eje de encuentro, y donde en cada punto ascendente y descendente tenemos nodos, ¿no? Estos días o estos momentos son también muy sensibles y es aconsejado dedicarnos a otra actividad. Fíjense, es interesante haber podido percibir esto en la investigación, ¿no? Y continuando con el movimiento ascendente y descendente, pues conforme nos acercamos al Ecuador, aquí estamos a 2 pasos del Ecuador, por decirlo así, pues es cada vez menos palpable, ¿no? Y entonces este movimiento como que no lo percibimos de manera tan evidente, ¿sí? Lo respetamos porque pues yo creo que el calendario está para todos, para incluso los 2 hemisferios, ¿sí? Y entonces hay gente que lo toma más en cuenta y otros menos en cuenta. De hecho, hablando de esto, tenemos 2 hemisferios en la Tierra, ¿no? Y es muy interesante de ver eso, que cuando es el verano allá, pues es el invierno en el hemisferio sur, ¿sí? Y una gran diferencia que reside en el calendario de las siembras entre el hemisferio norte y el hemisferio sur es que cuando ese movimiento ascendente y descendente pues es percibido de otra manera en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Es decir, cuando estamos en el hemisferio norte, imagínense, estamos en el hemisferio norte y estamos, vamos a decir, en algún lugar del globo terráqueo y vemos ese movimiento ascendente y descendente, pues si estamos en el hemisferio sur, lo vemos igualmente, pero nos parece que va como siendo ascendente cuando va hacia el polo sur y descendente cuando va hacia el ecuador, ¿sí? Y es ahí donde reside prácticamente la única diferencia entre el calendario del hemisferio norte y del hemisferio sur, porque el resto, pues finalmente los planetas y los astros están para todos nosotros sobre la Tierra, ¿no? Ahora, hay algo más todavía que se toma un poco menos en cuenta, pero algunas personas son sensibles a ello, son los movimientos de los planetas.
los planetas también, no solamente la Luna, sino que los planetas se desplazan frente a las constelaciones. Y esto tiene una cierta influencia sobre nosotros. Desde el punto de vista astrológico, seguramente hay algunas cosas muy interesantes, pero no es el tema. Y desde el punto de vista astronómico, una de las influencias que nos atañe a nosotros como agricultores, como personas que trabajan con el campo, es una influencia sobre el clima, ¿no? Cuando recibimos el calendario al inicio del año, pues lo estudiamos a lo largo de los meses y vemos dónde van a estar los diferentes planetas, ¿no? Hay planetas como Saturno. Saturno tarda 30 años a dar la vuelta alrededor del Sol. Entonces se queda un buen rato frente a cada constelación, ¿sí? Por lo menos más de un año, ¿sí? Entonces Saturno tiene una cierta influencia por el hecho de permanecer frente a una constelación que es de calor o del elemento agua o del elemento aire o del elemento tierra, ¿no? Algo sucede ahí, ¿no? Júpiter tarda aproximadamente un año frente a cada constelación porque tarda 12 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Venus tarda como 2 años y algo a dar la vuelta alrededor del Sol. Mercurio da 3 veces la vuelta alrededor del Sol en un año. Mercurio sí es un planeta muy movido, muy interesante ese planeta. No lo vemos casi porque está muy pegado al Sol. Entonces solamente en ciertos momentos en el amanecer, cuando está ahí arribita, sí logramos distinguirlo. Pero sí, yo no quisiera vivir en Mercurio, se lo digo de una vez, porque la temperatura en Mercurio sube a 470 grados en el día y baja a 250 grados en la noche. Imagínense las diferencias. Y cuando escuchamos en nuestro alrededor la gente que quiere empezar a hacer viajes interestelares para instalarse en algún planeta, pues me da risa, ¿no? Podría llorar también, porque realmente es como quitar los ojos de la tierra que nos fue dada. La tierra es el producto del sacrificio de las entidades espirituales para darnos un lugar para poder ejercer nuestra libertad como seres humanos. Esto no hay que olvidarlo y no hay que desperdiciar esa posibilidad, ¿no?